La grieta detrás de la sonrisa. En el mundo del espectáculo, hay sonrisas que parecen invencibles. Sonrisas que sobreviven a los titulares, a las cámaras, a los rumores, a las entrevistas incómodas y a las preguntas que nadie se atreve a hacer de frente. Durante años, Chiquis Rivera aprendió a sonreír así, con fuerza, con orgullo, con esa mezcla de dulzura y carácter que la convirtió en una figura admirada por miles de personas. Para muchos, ella no era solamente una cantante, era una mujer que había crecido frente al público, una hija marcada por un apellido poderoso, una artista que luchó por tener voz propia y una sobreviviente emocional que convirtió cada caída en una nueva canción. Pero detrás de esa imagen de mujer firme, de artista segura y de esposa aparentemente feliz, se escondía una historia que nadie imaginaba. 2 años después de su boda con el fotógrafo Emilio Sánchez, Chiquis comenzó a notar que algo había cambiado. No fue una sola señal, no fue una escena dramática al principio, no hubo un grito, ni una confesión inmediata, ni una carta olvidada sobre una mesa. Fue más bien una sucesión de pequeños silencios, detalles mínimos, casi invisibles para cualquiera que no conociera el ritmo íntimo de una pareja. Un teléfono que antes descansaba boca arriba y que ahora siempre quedaba boca abajo. Mensajes que llegaban tarde en la noche y eran borrados al instante. Viajes de trabajo que se alargaban sin explicación. Respuestas cortas, miradas esquivas, abrazos que ya no terminaban igual. Chiquis, acostumbrada a leer emociones en los gestos de la gente, sintió que algo dentro de su matrimonio se estaba moviendo en una dirección peligrosa. Al principio, intentó convencerse de que era cansancio. Emilio era fotógrafo, un hombre habituado a moverse entre sesiones, luces, viajes, eventos y horarios impredecibles. Su trabajo exigía discreción, concentración y contacto constante con artistas, productores, estilistas y asistentes. Chiquis conocía ese mundo. Ella misma vivía en él. Sabía que la fama no respetaba horarios y que el amor, cuando se mezclaba con la industria del entretenimiento, debía aprender a convivir con la presión. Por eso decidió esperar. Esperó 1 semana, luego otra, después 1 mes. Pero la distancia no se cerró. Al contrario, creció. La casa, que antes parecía llena de complicidad, comenzó a sentirse como un escenario después del concierto. Luces apagadas, flores marchitas, silencio demasiado grande. Emilio llegaba tarde, dejaba las llaves en la entrada, decía que estaba agotado y evitaba las conversaciones largas. Chiquis lo observaba desde el sofá, con una taza de té entre las manos, intentando encontrar al hombre del que se había enamorado en aquel rostro cada vez más ajeno. Una noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente los ventanales de la sala, ella decidió preguntarle directamente, ¿está pasando algo entre nosotros? Emilio levantó la vista apenas unos segundos. Su rostro no mostró sorpresa sino cansancio, como si la pregunta hubiera llegado tarde, como si él la hubiera estado esperando, pero al mismo tiempo temiendo. No, amor, solo estoy cansado, ha sido mucho trabajo. La respuesta fue correcta, pero no suficiente. Chiquis no respondió de inmediato. Lo miró con calma, aunque por dentro sentía un nudo subiendo por su garganta. Había escuchado muchas mentiras en su vida. Algunas venían disfrazadas de protección, otras de amor, otras de miedo. Pero todas tenían algo en común. Sonaban demasiado perfectas. Aquella noche, cuando Emilio se fue a dormir, ella permaneció despierta. No quería convertirse en una mujer desconfiada. No quería revisar, perseguir, sospechar de cada movimiento. Se había prometido a sí misma que su matrimonio no sería una cárcel ni una batalla. Pero también sabía que la intuición femenina rara vez grita sin motivo. A veces susurra, a veces incomoda, a veces duele. Y en su caso, la intuición ya no era un susurro. Era una alarma. Los días siguientes fueron más extraños. Emilio comenzó a mencionar con frecuencia un nombre que Chiquis nunca había escuchado antes. Iskander Baleiro. Según él, Iskander era un consultor creativo, un hombre de origen europeo latino, reservado, elegante, experto en dirección visual y campañas de imagen. Había aparecido en su círculo profesional de manera repentina, como alguien que siempre hubiera estado cerca pero que nadie recordaba haber visto antes. Emilio decía que estaban preparando varios proyectos, que Iskander tenía una visión artística brillante, que podía abrir puertas importantes. Al principio, Chiquis no le dio demasiada importancia. En el mundo creativo era común que aparecieran colaboradores nuevos, pero pronto notó algo que la inquietó. Cada vez que Emilio pronunciaba ese nombre, su tono cambiaba. No era el tono neutral con el que se habla de un colega. Había una suavidad extraña, una cautela, una especie de admiración escondida detrás de frases profesionales.
Iskander cree que deberíamos probar una estética más íntima para la próxima campaña, decía Emilio. Iskander tiene contactos en Europa. Iskander entiende muy bien cómo se mueve la imagen pública. Iskander dice que necesito pensar más en mi propio trabajo. Chiquis escuchaba en silencio. No quería parecer celosa. No quería iniciar una discusión por un nombre. Pero poco a poco empezó a sentir que ese hombre desconocido estaba ocupando un espacio invisible dentro de su matrimonio. Una tarde, mientras Emilio se duchaba, su teléfono vibró sobre la mesa de la cocina. Chiquis estaba cerca. No tenía intención de mirar. De verdad no quería hacerlo. Pero la pantalla se encendió y el mensaje apareció sin que ella tocara nada. Anoche no debimos despedirnos así, todavía siento tus manos. El remitente era Iskander. Durante unos segundos el mundo dejó de moverse. Chiquis no agarró el teléfono. No gritó. No corrió hacia el baño. Se quedó inmóvil, mirando aquellas palabras como si fueran una escena escrita para otra persona. Sintió primero incredulidad. Luego, calor en el pecho. Después frío. Una especie de vacío profundo, como si el piso se hubiera abierto bajo sus pies. Emilio salió del baño envuelto en una toalla, secándose el cabello. Al ver su rostro, entendió que algo había pasado. Bajó la mirada hacia el teléfono, vio la pantalla aún iluminada y palideció. Ese silencio dijo más que cualquier confesión. Chiquis, murmuró. Ella levantó la mano. No para golpearlo, ni para señalarlo, sino para detener la mentira antes de que naciera. No digas nada todavía. Su voz sonó baja pero firme. Emilio tragó saliva. Durante años había fotografiado rostros. Sabía cuándo alguien estaba a punto de romperse. Y en ese momento comprendió que Chiquis no estaba simplemente enojada. Estaba herida desde un lugar mucho más profundo. No era solo el mensaje. Era todo lo que ese mensaje confirmaba. Las noches tarde, las ausencias, la frialdad, los secretos, los viajes, las excusas, las miradas perdidas. ¿Quién es él realmente?, preguntó ella. Emilio no respondió. No me hables de trabajo. No me hables de campañas. No me hables como si yo fuera una tonta. Te estoy preguntando quién es él. El fotógrafo se sentó lentamente frente a ella. Sus manos temblaban. La imagen del hombre seguro, carismático, tranquilo, empezó a derrumbarse. Por primera vez en mucho tiempo, Chiquis vio miedo en sus ojos. No miedo a perder fama, ni reputación, ni proyectos, miedo a perderla a ella. No sé cómo explicarlo, dijo él finalmente. Chiquis soltó una risa breve, amarga. Entonces empieza por la verdad. La verdad, sin embargo, no, llegó completa. Llegó en pedazos. Emilio admitió que Iskander no era solo un colega. Admitió que habían pasado demasiado tiempo juntos. Admitió que la relación había cruzado límites que no debió cruzar, pero evitaba usar palabras claras. Decía, confusión, debilidad, un error, un momento complicado. Cada frase parecía cuidadosamente elegida para reducir el daño, pero cada intento solo hacía que la herida pareciera más grande. Chiquis lo escuchó sin interrumpir demasiado. Su rostro estaba serio. Sus ojos brillaban, pero no lloraba. Había llorado muchas veces en la vida, pero aquella noche, las lágrimas parecían haberse quedado atrapadas en algún lugar entre el orgullo y el dolor. ¿Me engañaste?, preguntó. Emilio cerró los ojos. Sí. La palabra cayó en la sala como un vidrio rompiéndose. No importaba con quién. No importaba cómo. No importaba si había sido una noche, varias, una aventura emocional o una historia clandestina más profunda. Para Chiquis, la palabra era suficiente. Sí. La había engañado. Sí. Había mentido. Sí. Había dormido a su lado mientras escondía otra vida. Pero había un elemento que hacía que la revelación fuera todavía más compleja para ella. Iskander era un hombre. No por prejuicio. No por rechazo. Chiquis no sintió rabia por la identidad de la otra persona. Lo que la golpeó fue descubrir que su esposo no solo le había ocultado una infidelidad, sino también una parte de sí mismo, que quizá él mismo no se había atrevido a enfrentar. La traición no era únicamente física. Era emocional. Era existencial. Era la sensación de haber amado a alguien que vivía con una puerta secreta cerrada bajo llave. ¿Desde cuándo?, preguntó ella. Emilio bajó la cabeza. No lo sé exactamente. No me mientas más. Meses. Chiquis respiró hondo. Meses. Esa palabra dolía casi más que la confesión. Porque meses significaba rutina. Significaba decisiones repetidas. Significaba volver a casa una y otra vez con el secreto encima. Significaba besarla después de haber estado con otra persona. Significaba construir una mentira con paciencia. Ella se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana. Afuera, la ciudad seguía igual. Autos pasando, luces encendidas.
Personas viviendo vidas normales. Güey, Ella, que tantas veces había sentido que el mundo entero observaba sus caídas, volvió a experimentar esa soledad que solo conocen quienes sufren en público, antes incluso de que el público se entere. ¿Lo amas?, preguntó sin mirarlo. Emilio tardó demasiado en responder. Ese silencio fue otra respuesta. No quería hacerte daño, dijo él. Chiquis se giró lentamente. Pero lo hiciste. La conversación se extendió hasta la madrugada. Hubo momentos de enojo, de llanto contenido, de explicaciones torpes y preguntas imposibles. Emilio aseguró que nunca quiso destruir el matrimonio. Dijo que se sentía perdido, que Iskander había aparecido en una etapa vulnerable, que se sintió visto de una manera distinta. Habló de presión, de identidad, de miedo, de vergüenza, de confusión. Chiquis lo escuchaba. Pero cada palabra abría una nueva herida, porque una parte de ella podía entender la complejidad humana. Podía entender que las personas cambian, que se descubren, que se equivocan, que a veces tardan años en nombrar lo que sienten. Pero otra parte, la esposa herida, solo podía pensar en las noches en que él le dijo «te amo» mientras mantenía conversaciones secretas con otro hombre. Esa madrugada, Chiquis tomó una decisión definitiva. No empacó maletas, no llamó a abogados, no hizo declaraciones. Solo entró al dormitorio, sacó una almohada y se fue a dormir a otra habitación. Aunque dormir fue imposible. Miró el techo durante horas. Recordó el día de la boda. Recordó los votos. Recordó las fotografías donde ambos sonreían como si el futuro fuera una promesa limpia. Recordó los mensajes de felicitación, las entrevistas, los comentarios de fans que decían que al fin la veían feliz. Recordó cómo ella misma había defendido ese amor con una seguridad que ahora le parecía ingenua. La mañana siguiente llegó sin misericordia. Emilio tocó suavemente la puerta. ¿Puedo pasar? Chiquis no respondió de inmediato. Pasa. Él entró con el rostro agotado. Ya no parecía el fotógrafo elegante de los eventos, sino un hombre desarmado por sus propias decisiones. Se sentó al borde de la cama, dejando distancia entre los dos. Voy a terminar todo con Iskander, dijo. Chiquis lo miró. Eso ya no arregla lo que rompiste. Lo sé. No lo sabes. Porque tú viviste esto como una confusión. Yo lo estoy viviendo como una traición. Emilio asintió, incapaz de defenderse. Ella continuó. No me duele que estés confundido. Me duele que me hayas usado como refugio mientras buscabas respuestas en otro lugar. Me duele que no confiaras en mí. Me duele que me dejaras amarte sin saber la verdad. Aquellas palabras fueron las primeras lágrimas reales de la mañana. No cayeron de manera dramática. Rodaron lentamente, con una dignidad triste. Emilio intentó acercarse, pero ella retrocedió. No me toques. Él se detuvo. Ese fue quizás el momento en que comprendió la magnitud del daño. No cuando apareció el mensaje. No cuando confesó. Sino cuando la mujer que antes buscaba sus brazos en medio de cualquier tormenta, ya no podía soportar su contacto. Durante los días siguientes, Chiquis desapareció parcialmente de su rutina pública. Canceló algunas apariciones, reprogramó entrevistas, su equipo dijo que necesitaba tiempo por asuntos personales. Los rumores comenzaron casi de inmediato. En la industria, el silencio rara vez se respeta. Algunos hablaron de crisis matrimonial, otros de agotamiento emocional, otros inventaron versiones sin sentido. Pero nadie conocía todavía el nombre de Iskander Baleiro. Chiquis no estaba lista para pronunciarlo en voz alta. En privado, Ella inició un proceso doloroso. Revisar lo vivido sin destruirse. Habló con personas de confianza, se encerró en el estudio, escribió frases sueltas en una libreta. Algunas parecían letras de canciones. Otras eran confesiones. Otras eran preguntas sin respuesta. ¿Cuándo empezó a irse de mí? ¿Se puede perdonar una mentira que duró meses? ¿A quién extraño? ¿A él o a la versión que inventé de él? ¿Qué parte de mí sigue queriendo protegerlo? La respuesta más dura era también la más humana. Todavía lo amaba. Ese era el verdadero conflicto. Si el amor desapareciera de golpe, todo sería más simple. Bastaría con cerrar la puerta, anunciar la separación y reconstruir. Pero Chiquis no era de piedra. Amaba recuerdos, gestos, mañanas compartidas, promesas, risas, planes. Amaba al hombre que creyó conocer. Y ahora debía decidir si ese hombre aún existía o si solo había sido una fotografía bien iluminada. Emilio, por su parte, intentó convencerla de buscar terapia de pareja. Le dijo que quería entenderse, que quería luchar por el matrimonio, que su relación con Iskander había terminado. Pero Chiquis no. Estaba dispuesta a convertirse en salvadora de nadie a costa de su propia paz. No puedo acompañarte a descubrir quién eres mientras yo me pierdo, le dijo una tarde. Esa frase quedó suspendida entre ellos, como una sentencia. El nombre de Iskander comenzó a adquirir un peso casi fantasmal.
Chiquis no lo conocía bien, pero sentía su presencia en cada rincón. Imaginaba conversaciones, encuentros, miradas, no quería hacerlo, pero la mente traicionada suele fabricar escenas para intentar llenar los huecos que la verdad no explica. Se preguntaba si Iskander sabía que Emilio seguía llegando a casa con ella, si sabía que había aniversarios, cenas familiares, planes de futuro, si alguna vez sintió culpa, si alguna vez pensó en ella, no como una celebridad, sino como una mujer real. Finalmente, Chiquis pidió ver los mensajes. Emilio dudó. Si quieres reconstruir algo, aunque sea una conversación honesta, no puedes seguir escondiendo partes de la historia, le dijo ella. Él le entregó el teléfono. Lo que Chiquis encontró no fue solo deseo. Eso habría sido doloroso, pero quizá más fácil de procesar. Encontró intimidad emocional. Mensajes largos, confesiones, fotografías compartidas, phrases que Emilio no le había dicho a ella en meses, promesas ambiguas, planes de encuentros, una complicidad que demostraba que aquello no había sido un impulso aislado, sino una relación paralela creciendo en la sombra. Chiquis dejó el teléfono sobre la mesa. Esto no fue un error, dijo. Esto fue una vida secreta. Emilio no respondió. Ella se levantó, caminó hasta el espejo del pasillo y se miró durante un largo rato. Vio su rostro cansado, los ojos hinchados, la expresión endurecida. Pero también vio algo más. Una mujer que ya había sobrevivido a dolores enormes. Una mujer que no necesitaba mendigar amor. Una mujer que podía quebrarse una noche y levantarse a la mañana siguiente con la frente en alto. Esa noche tomó una decisión. Antes de hablar con el mundo, tenía que hablar consigo misma. No iba a permitir que la prensa definiera su historia. No iba a dejar que los rumores la convirtieran en víctima silenciosa, ni en caricatura de mujer engañada. Si algún día contaba algo, lo haría con sus propias palabras, desde su verdad emocional, sin humillar, pero sin proteger mentiras. En las semanas siguientes, la tensión se volvió insostenible. Emilio se mudó temporalmente a otro lugar. La casa quedó demasiado grande, demasiado silenciosa. Chiquis empezó a dormir mejor, pero lloraba en momentos inesperados. Al encontrar una camisa olvidada, al escuchar una canción, al ver una foto de ambos en una carpeta antigua. El duelo de una relación no siempre comienza cuando alguien se va. A veces comienza mientras la persona todavía está ahí, sentada frente a ti pidiendo perdón. Un día, después de una sesión de grabación, Chiquis se quedó sola en el estudio. La melodía de una nueva canción sonaba baja. Ella tomó el micrófono y, sin preparar nada, empezó a cantar una frase que le salió del pecho. Me rompiste donde yo te guardaba. El productor, al otro lado del cristal, no dijo nada. Entendió que estaba presenciando algo íntimo. Chiquis repitió la línea. Luego añadió otra. Y otra. La canción comenzó a nacer como nacen las verdades difíciles, sin permiso. Aquella composición se convirtió en su refugio. No mencionaba nombres, no hablaba explícitamente de Emilio ni de Iskander. Pero cada verso contenía la sombra de la traición, la confusión, el orgullo gérido y la decisión de no apagarse por nadie. Mientras tanto, los medios empezaron a notar la ausencia de Emilio en eventos públicos. Las fotos juntos desaparecieron de las publicaciones recientes. Los seguidores comentaban. Algunos defendían el matrimonio. Otros especulaban. Algunos, como siempre ocurre en redes, fueron crueles sin saber nada. Chiquis leyó algunos comentarios y decidió cerrar la aplicación. No estaba lista, pero la historia ya no podía permanecer oculta para siempre. La oportunidad llegó durante una entrevista íntima, grabada en un ambiente sobrio, sin público, sin luces excesivas. La periodista le preguntó por su estado emocional. No preguntó directamente por Emilio, pero el nombre flotaba en el aire. Chiquis guardó silencio unos segundos. Sus manos estaban entrelazadas. Respiró profundamente. Han sido meses difíciles, dijo. La periodista esperó. A veces una cree que conoce completamente a la persona con la que comparte la vida, y luego descubre que había habitaciones cerradas en esa historia. Habitaciones a las que nunca fue invitada. Su voz no temblaba, pero sus ojos tenían un brillo distinto. ¿Hablas de una traición?, preguntó la periodista con cuidado. Chiquis miró hacia abajo. Luego volvió a levantar el rostro. Hablo de una verdad que me rompió. Hablo de mentiras. Hablo de descubrir que mi matrimonio no era tan transparente como yo pensaba. No dijo el nombre de Iskander. No dijo detalles explícitos. Pero quienes sabían leer el dolor entendieron que algo grave había ocurrido. La entrevista se volvió viral en pocas horas. Los titulares explotaron. Chiquis Rivera rompe el silencio. La cantante habla de una traición. Crisis matrimonial tras 2 años de boda. Las redes comenzaron a llenar los espacios vacíos con versiones cada vez más extremas. Algunos inventaron nombres. Otros señalaron a personas equivocadas.
Algunos defendieron a Emilio sin saber. Otros atacaron a Chiquis por hablar. Ella observó el caos desde la distancia, con una serenidad que le había costado lágrimas. Emilio la llamó esa noche. ¿Por qué lo hiciste así?, preguntó. Porque era mi dolor también, respondió ella. Ahora todos van a hablar. Estaban hablando. La diferencia es que ahora escucharon mi voz. Él guardó silencio. No dije tu secreto completo, añadió Chiquis. No te destruí. Pero tampoco voy a mentir para protegerte. Esa frase marcó un límite definitivo. En los días siguientes, Emilio comprendió que el matrimonio que conocía quizá no volvería. Le escribió cartas. Le pidió otra oportunidad. Le habló de terapia individual, de asumir públicamente sus errores, de reconstruir la confianza con paciencia. Pero Chiquis sabía que algunas grietas no se reparan solo con arrepentimiento. Se necesita verdad, tiempo, coherencia y, sobre todo, una voluntad que no dependa del miedo a perderlo todo. Iskander Baleiro desapareció de escena tan rápido como había aparecido. Al menos públicamente. Nadie sabía si se alejó por culpa, por estrategia o por simple conveniencia. Para Chiquis, eso ya no importaba demasiado. El problema principal nunca fue él. El problema era Emilio. Era la promesa rota. Era el pacto íntimo quebrado. Una tarde, al revisar viejas fotografías de su boda, Chiquis encontró una imagen donde Emilio la miraba con ternura. Durante mucho tiempo, esa foto había sido una de sus favoritas. Ahora le parecía casi insoportable. No porque fuera falsa necesariamente, sino porque representaba una versión de ambos que ya no existía. La tomó entre sus manos y lloró. Lloró por la mujer que creyó haber encontrado estabilidad. Lloró por las promesas hechas frente a todos. Lloró por el amor que todavía dolía. Lloró por la vergüenza de sentirse engañada. Lloró por el cansancio de tener que ser fuerte otra vez. Pero después de llorar, hizo algo simbólico. No rompió la foto. La guardó en una caja, porque Chiquis entendió que sanar no siempre significa destruir el pasado. A veces significa ponerlo en su lugar. Reconocer que hubo amor, pero también daño. Que hubo belleza, pero también mentira. Que hubo una historia, pero esa historia ya no podía gobernar su futuro. Al cierre de este primer capítulo, la revelación no había terminado de sacudir su vida. Apenas comenzaba. Chiquis estaba en medio de una tormenta emocional, enfrentando preguntas que ninguna entrevista podía resolver. ¿Podía perdonar? ¿Quería perdonar? ¿Merecía Emilio una segunda oportunidad? ¿O la mayor muestra de amor propio era cerrar la puerta antes de perderse por completo? Lo único claro era que la mujer que salió de aquella verdad ya no era la misma que entró en ese matrimonio 2 años antes. La Chiquis que alguna vez defendió su amor frente al mundo, ahora empezaba a defenderse a sí misma. Y aunque el dolor seguía ahí, aunque el nombre de Emilio todavía pesaba en su pecho, aunque la sombra de Iskander Baleiro seguía flotando como el símbolo de una traición inesperada, algo dentro de ella comenzaba a despertar. No era odio, no era venganza, era dignidad. Una dignidad silenciosa, firme, luminosa. La clase de dignidad que nace cuando una mujer descubre que la verdad puede romperle el corazón, pero también puede devolverle su libertad. El precio de la verdad. Después de aquella entrevista, Chiquis Rivera comprendió que decir la verdad no siempre trae paz inmediata. A veces, la verdad abre una puerta, y detrás de esa puerta no aparece la calma, sino una tormenta más grande. Su nombre volvió a ocupar titulares, programas de espectáculos, publicaciones en redes sociales y conversaciones de fanáticos que, sin conocer todos los detalles, intentaban completar la historia con su propia imaginación. Algunos la llamaron valiente. Otros dijeron que debió guardar silencio. Algunos acusaron a Emilio Sánchez sin pruebas completas. Otros defendieron al fotógrafo asegurando que toda pareja tiene secretos. Pero Chiquis, encerrada en su casa, lejos del ruido, sabía que el juicio más difícil no venía de afuera. Venía de su propio corazón. Durante semanas, Emilio intentó acercarse. Le enviaba mensajes largos, mensajes de madrugada, mensajes donde pedía perdón una y otra vez. Decía que lo ocurrido con Iskander Baleiro había sido una etapa oscura, una confusión que no supo controlar, una herida interna que terminó convirtiéndose en una herida para ella. Pero cada vez que Chiquis leía esas palabras, sentía lo mismo. El perdón no podía nacer solo porque alguien lo pidiera llorando. Una tarde aceptó verlo. No fue en la casa donde habían compartido tantos recuerdos. Tampoco en un restaurante elegante donde cualquiera pudiera reconocerlos. Se encontraron en un lugar discreto, casi vacío, con una mesa junto a una ventana y 2 tazas de café que se enfriaron antes de que alguno pudiera beberlas. Emilio llegó primero. Cuando Chiquis entró, él se puso de pie de inmediato. Tenía el rostro cansado, la barba descuidada y los ojos de un hombre que no había dormido bien en días. Por un instante, él sintió compasión. Luego recordó el mensaje en el teléfono.
Recordó las mentiras, recordó los meses de silencio, y la compasión se mezcló con una tristeza profunda. Gracias por venir, dijo él. Chiquis se sentó despacio. Vain, porque necesito cerrar esto mirándote a los ojos. Emilio bajó la mirada. No quiero perderte. Ella respiró hondo. Me perdiste cuando decidiste mentirme. No cuando descubrí la verdad. Aquella frase cayó entre los dos con una fuerza tranquila. Emilio intentó hablar, pero no encontró palabras suficientes. Durante mucho tiempo había creído que el miedo más grande era que Chiquis descubriera su secreto. Ahora entendía que el verdadero miedo era verla sentada frente a él, serena, herida, pero ya no dispuesta a vivir dentro de su confusión. Yo te amé de verdad, dijo Emilio. Tal vez, respondió ella. Pero amar no es esconder. Amar no es dividir la vida en dos. Amar no es regresar a casa con una mentira en la boca. Él se llevó una mano al rostro. Parecía quebrado. Pero Chiquis ya no podía cargar con ese quiebre. Había pasado demasiados años aprendiendo a sostener a otros mientras ella misma se rompía en silencio. Esta vez no. Esta vez tenía que elegirse. Necesito entender algo, continuó ella. No por mí, sino por ti. ¿Fuiste infiel porque te enamoraste de Iskander? ¿O porque no te atreviste a ser honesto contigo mismo? Emilio tardó en responder. No lo sé. Chiquis asintió lentamente. Entonces ese es tu camino. Pero no puede ser mi cárcel. El silencio que siguió fue definitivo. No hubo gritos, no hubo escenas, no hubo insultos, solo dos personas sentadas frente a frente, entendiendo que el amor, por intenso que haya sido, no siempre alcanza para salvar una historia cuando la confianza ya se ha convertido en ceniza. Emilio le pidió una última oportunidad. Prometió terapia, distancia, transparencia. Le dijo que podía entregarle contraseñas, horarios, explicaciones. Pero Chiquis negó con la cabeza. Yo no quiero convertirme en guardiana de tu teléfono, dijo. No quiero vivir revisando dónde estás, con quién hablas o qué ocultas. Esa no soy yo. Ese no es el amor que quiero. Entonces él lloró. Chiquis también sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Pero no se permitió retroceder. No porque no le doliera, sino porque por primera vez entendía que la firmeza también puede ser una forma de ternura hacia una misma. Al despedirse, Emilio intentó abrazarla. Ella lo dejó, pero solo por unos segundos. Fue un abrazo extraño, lleno de recuerdos y despedida. Un abrazo donde todavía existía cariño, pero ya no futuro. Cuídate, Emilio, susurró ella. Perdóname algún día, respondió él. Chiquis no prometió nada. Salió del lugar con el corazón pesado, pero con la respiración un poco más libre. Afuera, el cielo estaba gris. La ciudad parecía igual que siempre, indiferente a los dolores privados de quienes caminan bajo sus luces. Pero para ella todo era distinto. Había cerrado una puerta que durante meses la había mantenido atrapada entre la esperanza y la sospecha. Los días siguientes fueron de reconstrucción. No de felicidad inmediata, porque la felicidad no llega de golpe después de una traición. Primero llega el cansancio, luego el silencio, luego una calma pequeña, casi tímida. Chiquis empezó a recuperar rutinas simples: desayunar sin mirar el teléfono, caminar sin esconder lágrimas detrás de lentes oscuros, entrar al estudio sin sentir que cada canción debía nacer del dolor. Pero, como artista, sabía que el dolor no se desperdicia. Se transforma. La canción que había empezado con aquella frase, «Me rompiste donde yo te guardaba», se convirtió en una pieza poderosa, íntima y directa. No mencionaba nombres, no revelaba detalles escandalosos, no buscaba venganza. Era una canción sobre una mujer que descubre una traición, cae de rodillas por dentro, pero decide levantarse sin pedir permiso. Cuando su equipo la escuchó completa por primera vez, nadie habló durante varios segundos. Después, una de sus colaboradoras se acercó y la abrazó. «Esto va a sanar a muchas mujeres», le dijo. Chiquis cerró los ojos. Eso era lo que quería. No destruir a Emilio. No convertir a Iskander en espectáculo. No alimentar la crueldad del público. Quería convertir su herida en una voz para quienes alguna vez habían amado con honestidad a alguien que no supo corresponder con la misma verdad. La canción fue lanzada semanas después. La reacción fue enorme. Miles de personas escribieron mensajes contando sus propias historias. Matrimonios rotos, noviazgos marcados por mentiras, secretos descubiertos tarde, despedidas necesarias. Chiquis leyó muchos de esos mensajes conmovida. Comprendió que su dolor, aunque personal, tocaba una fibra universal. La prensa insistió en preguntarle si se divorciaría. Ella respondió con serenidad: «Hay decisiones que no se anuncian por impulso. Pero hay algo que sí puedo decir. Ya no voy a vivir en una historia donde la verdad llegue tarde». Esa frase se convirtió en titular. Emilio, por su parte, eligió alejarse del foco mediático. No dio grandes entrevistas, no atacó a Chiquis, no negó el dolor. En esta versión novelada,
Su silencio fue interpretado de muchas formas. Para algunos era culpa, para otros respeto, para otros estrategia. Pero Chiquis ya no estaba pendiente de interpretar sus gestos. Esa había sido una de sus mayores liberaciones. Dejar de leer señales donde antes buscaba amor. Iskander Baleiro nunca habló públicamente. Su nombre quedó como una sombra dentro de la historia, un personaje casi invisible que había cambiado el rumbo de un matrimonio. Pero con el tiempo, Chiquis entendió algo importante. Culparlo a él era una salida fácil. La responsabilidad principal estaba en quien había hecho promesas frente a ella, y luego decidió romperlas en secreto. La noche en que firmó los documentos de separación, Chiquis no hizo una fiesta, ni publicó una indirecta en redes. Se sentó sola en su sala, encendió una vela y puso música baja. Sobre la mesa, tenía una caja con recuerdos. Fotografías, cartas, pequeños objetos de viajes, notas escritas a mano. No los quemó, no los tiró, los guardó, porque su historia con Emilio, aunque terminara marcada por la traición, también había formado parte de su vida. Negarlo todo sería mentirse a sí misma, pero quedarse ahí habría sido traicionarse aún más. Tomó una libreta y escribió una frase. Perdonar no siempre significa volver. A veces significa soltar sin odio. Esa frase fue el verdadero final. Meses después, Chiquis volvió a los escenarios con una energía distinta. Quienes la vieron cantar notaron algo nuevo en ella. No era solo fuerza, era claridad. Había una madurez más profunda en su voz, una manera de mirar al público, como si ya no necesitara demostrar que estaba bien. Simplemente estaba de pie. Y a veces, estar de pie después de una caída es la victoria más grande. En uno de sus conciertos, antes de interpretar la canción nacida de aquella herida, habló brevemente al público. Esta canción es para todas las personas que alguna vez descubrieron una verdad que les partió el alma, para quienes pensaron que no podrían levantarse, para quienes confundieron amor con aguantar demasiado, y para quienes hoy están aprendiendo que irse también puede ser un acto de amor propio. El público respondió con aplausos largos. Algunas mujeres lloraban, algunos hombres bajaban la mirada. Chiquis sonrió, pero no con la sonrisa antigua, esa que a veces usaba para ocultar el dolor. Esta vez sonrió desde otro lugar, desde la libertad. La historia de su matrimonio con Emilio Sánchez no terminó como ella había imaginado. No hubo aniversario perfecto, ni promesa renovada, ni final de cuento. Hubo una verdad amarga, una traición inesperada y una despedida necesaria. Pero también hubo algo más, una mujer que eligió no quedarse atrapada en la vergüenza de lo que otro hizo. Con el tiempo, Chiquis dejó de preguntarse por qué no fue suficiente. Entendió que la infidelidad de Emilio no era una medida de su valor. No hablaba de su belleza, ni de su talento, ni de su capacidad de amar. Hablaba de las grietas de él, de sus miedos, de sus contradicciones, y de las decisiones que tomó sin pensar en el daño que causaría. Esa comprensión la salvó, porque cuando una mujer deja de culparse por la mentira de otro, empieza realmente a sanar. Al final, la verdad que la había destruido también la obligó a encontrarse. La llevó al dolor, sí, pero también a una versión más firme de sí misma, una versión que ya no pedía migajas de claridad, una versión que sabía amar, pero también marcharse, una versión que entendía que la lealtad más importante, después de una traición, es la lealtad hacia una misma. Así terminó aquella etapa, no con escándalo sino con dignidad. Chiquis Rivera cerró la puerta de un matrimonio herido, miró hacia adelante y decidió que su vida no sería definida por la infidelidad de Emilio Sánchez, ni por el nombre secreto de Iskander Baleiro. Su vida seguiría siendo suya. Su voz seguiría siendo suya. Su historia seguiría siendo suya. Aunque el amor la había llevado a una de las revelaciones más dolorosas de su vida, también le dejó una certeza imborrable. A veces, perder a alguien es la única manera de recuperarse por completo.